Y sí, esta intro la vamos a arrancar con un buen disclaimer para que no me salten a la yugular así de una, los fanáticos. El Señor de los Anillos es un pilar fundamental para la literatura fantástica de Occidente, de eso no hay duda, así que lo que desarrollaremos a continuación no son opiniones mías, sino una recopilación de comentarios que he leído y escuchado por la internet. Porque a pesar de que LOTR es una obra clásica, hay ciertas cuestiones que no resisten el paso del tiempo. Algunas críticas son expresadas por escritores actuales respecto a la estructura que tiene la novela y otras provienen de cierto grupo de lectores, quizás asiduos lectores, que no son tan fanáticos del género y que no pueden creer cómo es que la gente venera tanto al Señor de los Anillos. De esas críticas negativas e hirientes vamos a hablar hoy. Responderemos si están justificadas o si son de gente que quiere resaltar y busca cualquier excusa para criticar al Señor de los Anillos. Y vale también la pena decir que vamos a atenernos solamente al libro, no al Legendarium completo, porque son muchas más publicaciones. La cosa es que toca hablar nuevamente de los libros del Señor de los Anillos o de el libro, porque ya sabemos que es un solo escrito dividido en 3 partes. Por eso las 2 primeras entregas terminan de forma tan abrupta y te dejan sin un cierre / desenlace como cualquier persona espera de un libro. Esa podría servir como una de las críticas, pero no la vamos a incluir para no robar. LOTR es una de las obras fundacionales de la literatura fantástica moderna y si no es de la que todos los escritores posteriores se basaron, pega en el palo. Aunque Tolkien también se tuvo que basar en algo, no es que hizo todo desde cero, obviamente. Se podría tomar también a las Crónicas de Narnia como fundacional, ya que fue escrita más o menos al mismo tiempo que LOTR. De hecho, los 2 autores de ambas obras eran amigos, pero esa es otra historia. Acá estamos para hablar de las críticas negativas hacia los libros del Señor de los Anillos. Las críticas hirientes, o sea, las que llevan a la gente a comentar y reaccionar en redes con toda la furia. Pero ¿cómo? Si El Señor de los Anillos es una obra perfecta, sin errores, por eso sirvió de ejemplo para otras grandes sagas que le sucedieron y aportaron tanto a la cultura literaria. Sí, lamento decirles a los defensores a ultranza del LOTR que hay críticas negativas hacia esos libros sagrados del género de la fantasía épica. Porque las redes sociales y el internet en general dan herramientas para que la gente se exprese, así que nada, es normal. Y déjenme decirles que no me parece mal, escuchate ese versito. Pero estas críticas no provienen solamente de gente random de internet, sino también de escritores de profesión que funcionan como una especie de opinión más autorizada, obviamente, y no se trata de ningún movimiento anti-Tolkien que juzga cosas escritas en 1920 con ideales del siglo XXI. Pero basta de cháchara, vayamos con las críticas ampliamente desarrolladas que tengo para ustedes. La primera crítica tiene que ver con la estructura de la novela, más precisamente con el comienzo. Como muchos sabrán y otros no tanto, El Señor de los Anillos inicia con una larga descripción acerca de la sociedad hobbit, de lo apacibles que son sus vidas, de las costumbres que tienen, se nombran las principales familias de la comarca, entre otras cosas. ¿Qué sucede con esto? Si nos ponemos desde el punto de vista del lector, puede pasar desapercibido. De hecho, puede que sea de agradecer toda esa información que se brinda sobre la sociedad hobbitense. Y el lector está tipo, esto de los hobbits es buenísimo, no lo sabía, cuéntame más. Sin embargo, para escritores modernos, esto es poco menos que un pecado capital en lo que respecta a la estructura de una novela, por los estándares que se fueron estableciendo posteriormente a la publicación de LOTR. Ya hicimos el video de consejos para leer El Señor de los Anillos, les dejo el link en la descripción y tarjetita, donde mencionamos que Tolkien no se consideraba un escritor, sino un aventurero del rubro y obviamente fanático de la fantasía. Esto lo da a entender en su ensayo sobre los cuentos de hadas, que es muy recomendable leer si te interesan todos estos temas. Aparte son solamente algunas páginas porque es un ensayo y son fáciles de entender, así que lo recomiendo. Like. ¿Y cuál es el problema con arrancar describiendo a la comarca y a sus habitantes? Bueno, el tema es que no se recomienda iniciar una novela de esa manera, con un montón de información que el lector tiene que digerir de una.
En teoría, lo mejor es que esas infos se vayan dando solapadamente mediante las acciones de los personajes y que la historia camine de forma fluida, como para que enganche desde el principio. Dicho esto, si ya conoces la historia te va a parecer algo novedoso porque no aparece en las películas toda esa descripción que hay de Hobbiton, y si no, quizás sí se te atasque un poco cuando arranques a leer el libro. En segundo lugar tenemos las descripciones. Esta es una crítica proveniente del lado de los lectores, pero no de los fans. Esos defienden la obra a capa y espada, sino de los que no son tan fanáticos. El tema de la cantidad de descripciones que tiene Lothar, sobre todo de paisajes o accidentes geográficos, es un motivo de crítica negativa bastante recurrente. Esta suele provenir de personas con cierta expertise en el mundo literario, pero de otros géneros, que se acerca al género de fantasía para ver qué onda, y se topa con libros extensos que incluyen más descripciones de las que están acostumbrados. Y lo primero que van a leer es obviamente El Señor de los Anillos, porque es la obra magna y cumbre y más renombrada de todas. El tema es que las descripciones son algo propio del género. Los personajes se mueven en un mundo extenso, recorriendo kilómetros y kilómetros, ya sea a pie o a caballo. No queda otra que describir toda esa inmensidad para que el lector se haga una idea en la cabeza del escenario. De hecho, es uno de los puntos fuertes del género, descubrir un mapa extenso y original, nunca visto en otra parte. Por eso suma mucho cuando las ediciones de los libros traen esos mapas bien prolijitos y dibujados para que la gente se guíe. Igual, nobleza obliga, a mí no me gustan tanto las descripciones tampoco, así que puedo dar por válida esa crítica, pero Lothar no tiene tanta descripción como podría tener. Créanme. En tercer lugar tenemos la doble historia. ¿A qué me refiero con esto? Como saben, en Lothar la historia se divide en cierto punto, como el techo a dos aguas de este bonito chalet. Cuando la comunidad del anillo es atacada por los orcos Uruk-hai en la colina del Amon Hen, cerca de los Argonath, o sea, esas dos estatuas gigantes que bordean el río Anduin. Por un lado, Frodo Bolsón y Samwise Gamgee tienen que llevar el anillo a Mordor y destruirlo, lo que significa fundirlo en la lava del volcán Orodruin o adentro de la montaña de fuego, si quieren mencionarla de una forma más burda. Por el otro queda toda la comunidad del anillo restante, donde Boromir perece, mientras que Merry y Pippin son capturados, por lo que Aragorn, Legolas y Gimli ahora tienen la misión de encontrarlos. Y Gandalf, como siempre, a la suya. Pero ¿cuál es la crítica estructural que se le hace a este techo a dos aguas? Puede ser que tenga algunas filtraciones o tenga goteras, como decimos acá. La cosa es que los capítulos de Frodo y Sam fueron editados de forma continua. O sea, tenemos 3 o 4 capítulos seguidos de estos dos hobbits protagonistas, lo que nos hace querer saber, o en el peor de los casos, olvidar qué ocurre con la otra parte de la historia. Y lo mismo pasa cuando leemos el operativo de rescate de Merry y Pippin, varios capítulos juntos que nos hacen esperar para saber qué sucede con Frodo y Sam, y ni hablar de qué sucede con Gollum, que es la estrella de los libros en mi opinión. La cuarta crítica se trata de los diálogos. Por ahí alguno me dice, Nico, pará, hay problema con las descripciones y ahora también con los diálogos. ¿Con qué más hay problema? Bueno, sí, esta es una crítica atemporal, al igual que la de las descripciones. Personalmente no me gusta juzgar con una mirada contemporánea a publicaciones pasadas, porque es obvio que hace décadas atrás los libros se escribían diferente, porque la vida de la sociedad toda era diferente. Pero bueno, también hay una crítica generalizada a la longitud de los diálogos que hay en Lothar. Hay personajes que se tiran 1 y hasta 2 páginas de diálogo continuo sin acción en el medio. Eso en el siglo XXI es imperdonable porque lo que todos queremos en teoría es que la historia avance lo más rápido posible, que sea dinámica para el lector. Respecto a esta máxima de la literatura actual, tengo sensaciones encontradas. Sí, es verdad que se disfrutan más los libros dinámicos, son más digeribles y amigables para el lector. Asimismo, y particularmente también, me agradan los diálogos largos porque siento que es el propio personaje el que se está explayando sobre sus pensamientos o intenciones y no el narrador el que me está hablando. De hecho, escritores de fantasía famosos como Joe Abercrombie, por ejemplo, han reconocido que a medida que avanzan sus carreras, más les atraen las escenas de los diálogos entre sus personajes y menos las de acción violenta como combates, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Que como saben, en la fantasía medieval hay mucho de eso y es uno de sus atractivos. Espadas, poderes, bichos mitológicos y toda la cosa.
Aún así, los diálogos son algo que va perdiendo fuerza en la literatura moderna en general, por lo que he comentado anteriormente. La industria quiere más dinamismo, porque hay muchas maneras de entretenerse hoy en día con las que los libros tienen que competir. Y las conversaciones profundas van más en detrimento de la acción, así que fuera diálogos y punto. Aunque esto es un problema que afrontan todas las industrias del entretenimiento y no solo las relacionadas con la literatura. Pero para mí es un sacrilegio, loco. Conclusión: ¿se puede leer The Lord of the Rings sin abandonar en el intento? Obviamente que sí. Las críticas que fui desarrollando son más bien quisquillosas y técnicas de gente que es crítica literaria justamente, o que se dedica a esto, pero se puede disfrutar igual. Lo que sí hay que tener en cuenta es que las obras clásicas son eso, obras clásicas de hace mucho tiempo y que tienen algunas características propias de su época. Así que es probable que cuando las leamos nos encontremos con cuestiones a las que no estamos acostumbrados, como pueden ser palabras en desuso a las que haya que buscar su definición, largos discursos con valores de otra época, descripciones puntillosas de los adornos que ostenta el casco de un personaje totalmente secundario, y etcétera, etcétera, etcétera. Es normal, no se sientan estafados ni decepcionados si no disfrutan como esperaban de un libro con muchos años en su haber, sea del título que sea. Si no les gustó o si se aburrieron, déjenlo o critíquenlo y no tengan ningún reparo en dar su opinión, porque al final los libros son eso, un objeto para entretenerse, no para ser eruditos en algo, pero siempre teniendo en cuenta que una obra fundacional lo es por algo y que merece su respeto más allá de que nos haya gustado o no. Y esa fue toda mi opinión al respecto. Si te gustó el video, puedes ayudarme con un me gusta, suscríbete y activa la campana para que te salte la notificación cada vez que subo un video nuevo. Y también te dejo un rectángulo con un video relacionado. Y si te pareció un servicio a la comunidad que merece ser propagado, difundido y esparcido, compartilo con tus amigos a los que les guste este tema. Saludos cordiales.